Bueno, pues nada, bienvenidos a esta segunda jornada de la Escuela de Invierno, que desde la Asociación Cultural Premio Toledo pues, hemos organizado de manera muy sencilla. Estoy viendo que el micro hará falta. Venga, sí, no, sí. Sí, venga, sí. Nos vamos organizando, sí, si no, nada lo vemos. Bueno, entonces, después de la sesión de ayer, que tuvo esa parte tan emotiva con el homenaje a Juan Sánchez, aquí con todos sus familiares, amigos, que además ha tenido mucha repercusión, hemos visto esta mañana en los medios, y yo de hecho en lo personal he puesto en mis redes, digo, yo creo que la ciudad de Toledo a Juan Sánchez le debe una, y alguno que coja el testigo, ¿no? Una calle, una plaza, o algún nombre de algún centro educativo o algo, ¿no? Porque este hombre ha hecho mucho por la cultura y por las bibliotecas, y también por eso era el hecho de reunirnos aquí. Estuvimos con el doctor en Medio Ambiente, Quique García Gómez también, que nos hizo esa lección magistral de curiosidades de los árboles, que aprendimos mucho. Y ahora es el momento del debate con personas de... a ver, todos estamos en la calle en el día a día, pero con quien estoy yo rodeado especialmente, que esto ya sabéis cuando no hay dinero por medio, sino que uno solo lo hace por voluntad y vocación, con conciencia con el medio ambiente, porque ya sabéis que esta escuela de invierno le teníamos que poner una temática y era la de Toledo Verde, que iremos viendo más temas, pero queríamos justo empezar por algo que yo creo en lo que todos estamos de acuerdo cuando uno viaja un poquito y ve otras ciudades con otro color, y como es algo así como muy visible y es muy objetivo, pues Toledo tiene mucho que avanzar. Se están haciendo muchas cosas, como veremos, pero tiene mucho que avanzar. Entonces, paso a presentar a los componentes de la mesa, y ahora nos iremos organizando para luego estar prestos y dispuestos a las 12, que tenemos la conferencia con el doctor en arquitectura, José Ramón de la Cal, que bueno, todos le conocemos, y hay que dejarle también su momento para cerrar con propuestas muy constructivas, ¿no? Hemos quedado con eso, hay que dar una cosita así muy constructiva, que aprenderemos mucho. Bueno, a mi izquierda, Laura Melgar. Hay muchas cosas. Yo me quedé alucinando con tu currículum. Buenos días, Antonio. Bueno, vicepresidenta de la plataforma de Toledo en defensa del Tajo. Bien, vale. Llevas colaborando mucho en la plataforma como vicepresidenta. ¿2 o 3 añitos? ¿O la pandemia? Un poco más, ¿no? La pandemia, sí. Pero además que pasa por todas las universidades. Bióloga por la Autónoma de Madrid, máster en microbiología por la Complutense, doctora en la Universidad de Castilla-La Mancha, y ahora está como trabajadora de pasa aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, investigadora, por lo que eso tiene, con varios proyectos de investigación, que sé lo que es eso, lo difícil que es, y en esa línea, pues a su izquierda tenemos a Santiago Sardinero, también investigador con un montón de publicaciones y conferencias en congresos, pero bueno, le conocemos aquí en Toledo como profesor de Gestión y Conservación de Recursos Naturales en el Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha, y es doctor en farmacia en esta universidad, ¿no? En Castilla-La Mancha, ¿o no? Bueno, el doctorado lo hice en la carrera Complutense. En la Complutense, sí. ¿Qué tiene que apuntar a Castilla-La Mancha? Según lo estaba leyendo, no. El doctorado es en la Complutense, sí. Así que bueno, vamos 3 doctores, ¿eh? Aquí ya sabéis que el ingeniero de caminos es el que intentará poner un poco cordura. Bueno, vamos a mi izquierda. Vecino del barrio de la Cava, Carlos Gutiérrez, de la Asociación de Vecinos de la Cava, representante, que también tiene mucho que decir en este aspecto. De un tiempo a esta parte, es un grupo de vecinos que han dicho, oye, ¿qué pasa con lo nuestro, que es lo de todos? Que para empezar es el río Tajo, del que hablaremos mucho, como no, pero sobre todo su entorno, el día a día de lo que es el barrio de la Cava. Ya sabéis toda la zona del puente de San Martín, así que también comentaremos muchas cosas, ¿verdad, Carlos? Gracias. Desde última hora estamos, pero aquí están presentes y han hecho un huequito. Bueno, y Óscar Lanza, que este sí que te apreté a ultimísima hora, porque bueno, un poco haciendo el repaso, teníamos que contar contigo. Eres bombero de profesión y vocal en la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha. Un poco llevas el tema de los senderos, yo te conozco más por eso, aunque ahora nos contarás que tiene muchas más funciones, porque no paras, que lo haces por amor al arte, pero bueno, también porque te gusta ir. Estabas encantado
con la charla de Quique, sí. Bueno, pues el esquema que tenemos, porque nos organicemos. Vamos a hacer unos primeros 5 minutillos cada uno, si os parece, donde hagamos un breve diagnóstico de cómo está Toledo desde el punto de vista medioambiental. Una foto, cada uno desde vuestro punto de vista, más técnico, menos técnico, lo que os parezca. Y luego, pues, iremos dando un poco paso para más el debate que yo os iré moderando, a ver si a las 11:30 ya empezamos a decir vamos acabando y damos los últimos coletazos que los suyo, ¿vale? Así, Laura, empezamos contigo, ¿no? Pues venga, jefe aquí, ¿vale? A ver. Sí. Muy bien. Bueno, pues... venga, diagnóstico. ¿Cómo está diagnóstico Toledo? medioambiental de cómo está Toledo. Pues en relación al río Tajo, que es lo que más conozco como miembro de la Plataforma en Defensa del Tajo, al río Tajo tiene a su paso por Toledo bastantes problemas. En primer lugar, la depuración de las aguas, falta de depuración, principalmente por el río Jarama, que acarrea mucha contaminación y quizá falta de depuración procedente de Madrid, ¿vale? Que se une al Tajo aguas arriba de Toledo. Y también aquí en la propia ciudad de Toledo pues hay algunos problemas porque la depuración en una ciudad con barrios tan dispersos como esta realmente es un reto en algunas zonas. Luego, el río Tajo también tiene una gran detracción de caudales en cabecera debido al trasvase Tajo Segura, y eso también pues resta capacidad al río de autodepuración. Si tuviera más caudales aguas, un régimen de caudales más parecido al natural, pues sería más sencillo esta función de autodepuración de los ríos. Y luego también falta conectividad fluvial, porque en la ciudad de Toledo, al ser una sucesión de tantos azudes, de tantas represas, una tras otra, en muchos casos se impide el paso de especies de peces y otras especies de un lado al otro. Entonces, bueno, hay mecanismos para bloquear azudes y bueno, es uno de los problemas de la fauna del mar. Qué bien, bueno, esto es un diagnóstico fenomenal. Venga, Santiago, pásale. Bueno, pues yo me había hecho aquí unas notas que más o menos decimos porque todo para servir para eso. Entonces, quería poner un poco en contexto. Entonces, más o menos así, con datos, pues más o menos en el planeta Tierra existen más o menos unos 2 millones de especies descritas. O sea, es decir, el ser humano ha descrito alrededor de 2 millones de especies. Se estima, bueno, hablando aparte del concepto de lo que es construir una especie y de la discusión del concepto de especie, pues se estima que aproximadamente debe haber como unos 12 millones de especies de eucariotas, es decir, de especies con células con núcleo, ¿no? En el planeta. O sea, conocemos 2 y se estima que debe haber alrededor de unos 12 millones. Pero de bacterias, que son procariotas, ¿no? Se estima que debe haber alrededor de 1 millón de millones de especies, ¿no? Y eso es un poco lo que hay. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues lo que se ha visto, pues lo que se ve es que se ha disparado, o sea, hay un proceso de generación de especies nuevas y otro de desaparición, de extinción, es decir, es un proceso natural. O hay un rango, un margen ahí, ¿no? de procesos naturales en los cuales se generan y desaparecen especies, pero en la actualidad se ve que se ha acelerado el proceso de desaparición de especies, de extinción de especies. Se ha acelerado porque desaparecen los hábitats donde viven esas especies, es decir, la pérdida de especies, la pérdida de especies se le da la pérdida del hábitat, y la pérdida del hábitat está muy relacionada, bueno, se produce en dos pasos, que es, en primer lugar, la fragmentación de los hábitats, y en segundo lugar, la desaparición progresiva de los fragmentos de hábitat. Y eso está muy relacionado con las actividades humanas, en general. O sea, la generación de especies, de alguna manera, sigue su curso natural, pero no, tampoco. Tampoco. O sea, la desaparición queda claro que hay influencia, claro, pero la generación tampoco. Claro, porque es ese doble proceso de, en
primer lugar de fragmentación y en segundo lugar de pérdida progresiva de los fragmentos. El asunto es que no sabemos explicar, y yo creo que a lo mejor para mí es el punto más culminante, más importante, que es cómo se forman las especies, ¿no? Porque todos los seres vivos están basados en los ácidos nucleicos, es decir, en el genoma, en el ADN, en el ARN, que se transmite de generación en generación, la herencia recibida se transmite, y entonces cuando suceden cosas, es decir, cuando hay cambios ambientales, los seres vivos tienen que adaptarse a esas nuevas condiciones, si es que se han sobrepasado algún límite, es decir, las especies viven en un contexto geográfico, climático, lo que sea, y tienen unos límites que sobrepasados, pues se congelan, se mueren de calor, se mueren de deshidratación, es decir, y entonces, su genoma está irregulando esas cosas. Y cuando cambia, ¿cómo se adaptan? Pues se adaptan de dos maneras fundamentales. Una es mediante la variación de ese genoma. En las bacterias son procesos muy rápidos porque puedes tener generaciones en muy pocos periodos de tiempo, de modo que todos sabemos que yo qué sé, pues una resistencia al antibiótico se puede generar en muy pocas generaciones, ¿no? Por selección natural de las cepas resistentes. Pero sin embargo, en los seres más evolucionados, digamos, más complejos, es más complicado. Y entonces ahí hay otro mecanismo que es el de la compartición de los genomas, ¿no? Es decir, los flujos génicos. Si dos poblaciones tienen un antepasado común, se han diversificado en dos áreas diferentes, pero que están juntas, las fronteras son fundamentales, porque en esas fronteras se producen los flujos génicos, es decir, se hibridan. Y ese es el mecanismo de aparición de especies. Pero en todos los seres vivos, de cualquier reino, ¿no? Es decir, los seres vivos comparten sus genomas. Y cuando hay una situación de crisis, dicen, bueno, ¿y yo qué tengo? Yo tengo a mí mismo, y con mi acervo genético es mi herencia genética, que la tengo aquí y la pongo aquí encima de la mesa para lo que sea útil, y entonces algo habrá útil. Pero es que la población de al lado se ha adaptado a unas condiciones un poco diferentes, y entonces eso es lo que se llama comúnmente pues, los flujos génicos. Claro, si la actividad humana fragmenta y separa, evita que esos flujos génicos sucedan, entonces se pierde el mecanismo fundamental de evolución, de adaptación a los cambios del clima. Entonces ya no estamos hablando si el cambio climático existe o no existe, o si ha sucedido antes, o cuántas veces ha sucedido, o cuántas veces va a suceder. Es que ha sucedido y sucederá. Y lo que tenemos que estar preparados, y es por lo que estamos aquí, por fin aterrizo, perdón. Lo único, el micrófono se oye un poco. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que cada ciudad, las ciudades se expanden y van fragmentando las áreas, van desapareciendo próximamente los espacios más o menos naturales, y con ello van desapareciendo los hábitats, y con ello van desapareciendo todos los seres vivos que viven en esos hábitats. Y entonces bueno, ¿qué se necesita? Pues evidentemente se necesita primero saber qué es lo que tenemos. Es decir, una cartografía que diga, pues aquí hay tantos espacios, y ¿qué es lo que tienen dentro? O sea, ¿qué hábitats hay? ¿Quiénes están viviendo ahí? ¿Y qué pensamos hacer con ellos? Porque hay que diseñar dentro de los planes de ordenación municipal, de todos los pueblos y ciudades, pues qué es lo que hay para favorecer esos flujos génicos, lo que se llama la conectividad, ¿no? La conectividad de los hábitats para que los seres vivos sigan siendo seres vivos, es decir, la libertad de los seres vivos dentro de sus márgenes.
ahora que Toledo está con el plan de ordenación municipal en ciernes, ¿este tipo de cosas se hacen? ¿Esta cartografía? Yo creo que estamos todavía en un estadio previo, ¿no? Porque no hemos explicado esto bien, ¿no? Y la gente no lo entiende. Y entonces dice, no, es que tenemos que hacer. Sí. Yo creo que desde hace ya, pues casi 20 años nos dedicamos ya a la restauración de hábitats, sí, por esto, nos dedicamos a la restauración de hábitats por esto. Pero no porque, o sea, no restaurar el hábitat, sino empezar la restauración, es decir, darles a los seres vivos lo que son. Decir, no, somos los salvadores del universo. No. El ser humano lo que puede hacer es favorecer, es decir, en primer lugar, saber cómo funcionan las cosas, saber cómo funcionan, y una vez que sabemos cómo funcionan, dejar que los seres vivos sean seres vivos. Dentro, y ahí está el asunto, sí, dentro de los límites que un casco urbano, que una área periurbana, o sea, dentro de las necesidades evidentes que necesita los humanos, ¿no? Para también vivir, ¿no? Perfecto. Bueno, pues así como primeros está muy bien. Sí. Cartografía, saber lo que tenemos y que tomemos nota, porque sin un diagnóstico de lo que hay, y luego jugar con ese equilibrio, claro, de no forzar la desaparición, pero bueno, también tenemos que vivir las personas. Entonces, claro, ese equilibrio es bueno, fenomenal. Carlos, te toca. Vale. Aquí cada uno habéis venido a hablar de vuestro libro, así que son como vuestros primeros 5 minutitos y este mismo. Hola. Bueno, yo lo vengo a expresar desde el punto de vista de los vecinos, de los ciudadanos un poco. Represento a una asociación de vecinos y estamos en contacto con más asociaciones de vecinos, por lo tanto tenemos un punto de vista un poco general del vecino, más o menos en este aspecto, el punto de vista que tiene. Y nosotros lo que vemos es que, a pesar de existir leyes que protegen el medio ambiente y un poco deberían cumplirse a rajatabla, todavía se da prioridad por ejemplo, en cuestión de tráfico, se da prioridad al vehículo sobre el peatón. Esto genera que se utilice muchísimo más el vehículo particular que el transporte público, con lo cual se genera muchísima más contaminación de la que se podría generar usando el transporte público. En otros casos se da prioridad a proyectos particulares que dan sentido al beneficio económico, o sea que lo que buscan es el beneficio económico, mientras se salta el interés general relacionado con la riqueza, el medio ambiente que podemos tener a disposición de todos los vecinos. Y luego hay otra parte también que vemos, que hemos notado, que se percibe un poco, que se utiliza el medio ambiente muchas veces para conseguir fondos o medios para hacer actuaciones que luego en realidad no tienen en cuenta el punto de vista ecológico de la zona. Hay un caso muy concreto aquí en Toledo, hay una senda que se llama la senda ecológica. Bueno, pues hay diversas actuaciones que se han hecho que no han tenido un punto de vista demasiado ecológico cuando se han hecho, los desbroces, el acondicionamiento de las zonas, los servicios que se han puesto, la iluminación. Hay veces que no se tiene en cuenta el punto de vista ecológico y aún así se utiliza el término ecológico para bien conseguir unos fondos que tienen que tener ese apellido ecológico o bien para darle un sentido, para darle como una dimensión ecológica para que la gente, la opinión pública, tenga la impresión de que se cuidan los aspectos ecológicos cuando no se están cuidando realmente. Vale. Y luego creo que la clave está a nivel de los ciudadanos en que hay una falta de información, esto enlaza un poco con lo que acaba de comentar Santiago, que hay una falta de información o de formación por parte de los ciudadanos con respecto a lo que tenemos como medio ambiente, o sea, lo que es el medio ambiente que nos rodea y cómo nos afecta, cómo nos beneficia, y sobre eso lo que debería haber por parte de las autoridades es más
formación a través de la información, o sea, dar mucha más información y estar mucho más al día de temas como los que ha explicado Santiago también. Vale, y creo que, bueno, el término sería, a la conclusión que se llegaría, que más o menos estamos llegando todo el mundo, que empezamos a meternos en temas ecologistas, es que si tú cuidas el medio ambiente te cuida. O sea, es una cosa, es una interactuación, no es una cosa independiente y una cosa, un término lejano. ¿Vale? Qué bien, Óscar. Digo, Óscar, ahí captamos ahora. Joder, Carlos, esto no te hemos preparado, ya que habéis tratado uno de vuestro libro y hablo del mío, porque has empezado hablando del tráfico. Y mi tesis, la de mi, hacemos aquí una mesa redonda. Mi tesis está en inglés, pero bueno, el título es algo así: factores psicológicos que influyen en el cambio modal, cambio de una persona acostumbrada a coger el coche todos los días para trabajar, como un día se levanta y dice, anda, me voy a ir hoy en autobús, ¿no? Pues eso, fue un estudio en Madrid con 2 olas, estas variaciones, estas ampliaciones de metro que se han hecho. Había personas que le ponían el metro en la puerta de su casa, esos años, ¿os acordáis que cada año hacían 60 kilómetros de metro? Y yo les preguntaba, oye, ahora que le han puesto la parada de metro de la puerta de su casa, ¿usa el coche? Pues sí, yo sigo usando. Pues, ¿por qué? Porque estoy aparcando en la puerta de mi casa y estoy aparcando en el garaje al lado de mi trabajo. Por mucho metro que me pongan, por mucho autobús que me pongan, es así. Entonces, aquí es cuando entramos en ese debate políticamente incorrecto, y como se empieza por ahí, me ha encantado, que es que desde las administraciones, con mucho cuidado, porque no es fácil, hay que ir acostumbrando a la gente que no se puede usar el coche para todo, y es más, tú como administración no puedes favorecer la actuación que hagas al coche respecto a otros medios de transporte. Y con esto enlazo con Óscar Lancha, que como es un apasionado de andar, y cuando hablaba el otro día contigo, digo, a ver si conseguimos poco a poco dar el enfoque de que eso de andar no sea solo para un sábado por la mañana, que por cierto hay que agradeceros, si no lo he dicho ya lo vuelvo a decir, estar un sábado a las 10 de la mañana aquí para hablar de estas cosas, e ir al campo, no, me voy a hacer sendero, no, sino acostumbrarnos a andar también para nuestro día a día, nuestros viajes cotidianos, y más si vas al gimnasio o vas a comprar el pan, ¿no? Y en eso has empezado una labor que la estáis consiguiendo, así que cuéntanos, Óscar. Bueno, yo seguramente me oigáis en el micro porque hemos hecho las manos. Bueno, lo primero, dar las gracias me gustaría agradeceros a todos y a todas que estéis aquí, dar las gracias a la asociación, primero Toledo y a Julio por contar con la Federación de Montaña, que yo al fin y al cabo no soy Óscar Lancha, yo vengo aquí como Federación de Montaña, para lo que necesitéis. Y el Toledo que soñamos, yo os cuento un poco el Toledo que sueña la Federación de Montaña, la vocalía de Senderos aquí. Y soñamos con un Toledo vertebrado por senderos que permitan, lo que dice Julio, no solo el ocio, sino también el mejorar la salud, para unir barrios y como mejoradores del medio ambiente. También es curioso que tengamos que hablar de sueños cuando estos senderos realmente los tenemos ya, y los tenemos pero por legado histórico, porque los senderos están ahí, y están ahí, lo que pasa es que desde las administraciones se los está olvidando un poquito que lo tenemos. Quizá a lo mejor si se nos diese, y ahí me suma lo que ha dicho Santiago, si se nos diese una cartografía de senderos, que por ley tiene que estar hecha, pero me consta que algo hay en Toledo, pero yo le he visto una foto ahí en un despacho en el ayuntamiento un día, pero no hay información, y hay que informar a la gente de que esos senderos están. No porque nuestros antepasados nos los den, sino porque están ahí y son de todos, en algunos casos con derechos reales, como los caminos de Santiago que pasan por Toledo. La pregunta fácil: ¿cuántos de aquí conocéis los senderos que tenemos en Toledo? ¿O por dónde puedo andar? Senderos que vertebren Toledo, que unan los barrios, que los hay. ¿Cuántos de aquí conocéis los senderos que hay en Toledo? Aparte de la Vuelta al Valle. Es decir, aparte de la Vuelta al Valle. Vale. Algunos conocen algunos más, pero hay muchos, hay muchos. Y esa información, ese catálogo, no le tenemos, no nos llega al público. Yo no digo que la vida, el ritmo de vida actual,
pues nos hace coger el coche para todo, como dice Julio, como hiciste en tu tesis. Pero a lo mejor, no digo que vayamos a sustituir a andar por el coche, ojo, que ahora hablaremos de esto más adelante, pero sí que se usarían más, si tuviésemos un camino claro para ir de Toledo al polígono. Ya no solo por salud, es por conocer, es por cuántos documentales hemos visto de la Vuelta al Valle, cuántas fotos, pero andar. Una foto no te da la sensación del aire en la cara, de tocar las piedras, del olor. Y eso la gente lo está buscando, está saliendo. Yo ahora mismo represento a 8 millones de personas. El senderismo es el deporte más antiguo del mundo, eso es lo que decimos siempre a los niños en las charlas, porque antes de cazar se andaba y ahí entramos en la pelea con los cazadores, que no es pelea, pero bueno. Pero sí que hay que andar, andamos por sensaciones y por eso hay que darle un poquito más hay que darle publicidad y un catálogo a los senderos. Qué bien. Qué bien, Óscar. Pues nada, a ver. Ahora. Bueno, pues empezamos un poco el debate, 10:30, que ordenamos, qué bien. Y venga, rompo un poco así el hielo con una noticia de actualidad. Y como eso es una escuela de invierno, que todo invierno está ya a los 13, 14 grados, que es lo que decía Santiago, el tema del cambio climático, da para mucho. Hoy salió una noticia en prensa, un comunicado de Ecologistas en Acción aquí en Castilla-La Mancha, que yo creo que nos puede servir a todos a nivel un poco didáctico y así, porque es algo que os une a los cuatro. Parece ser que hubo un comunicado de ASAJA, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos, que decían que pedimos a las administraciones la limpieza de arroyos y ríos de la comarca para prevenir inundaciones. El término limpieza. Y Ecologistas en Acción ha hecho un comunicado para intentar rectificar, hacer un poco pedagogía, lo que hablábamos, que la gente sepa hacer educación de la información, que a cuidado con cómo decimos las cosas, porque el concepto de limpieza, pues el que uno tiene de que uno barre y topa afuera, ¿no? No hay que usarlo así, sobre todo porque si no lo vamos no es un tema de vocabulario, sino luego es que a ver cómo hacemos las cosas. Hay que hablar de restauración de los arroyos, no de limpieza. Yo creo que por aquí a lo mejor podemos empezar una visión. ¿Qué entendemos? Ha sacado Carlos muy acertadamente el tema de la senda, cuando necesariamente a veces se pide hacer algo, que es decir, de dejarlo hacer algo, vosotros lo rematáis en esos contornos de los ríos, de los arroyos, de las sendas y demás. ¿Qué es lo que hay que hacer desde vuestro punto de vista? Pues Santiago, por ejemplo. Bueno, pues... la limpieza, ¿no? Yo que sé, pues, por hablar solo simplemente de planes, pues está el plan de restauración hidrológico forestal, por ejemplo, ¿no? Que son temas... Si llueve, si cae una tromba de agua, tenemos una gota fría, una dana, como lo queráis llamar, y caen tropecientos litros por metro cuadrado en un día, pues al final, ¿dónde aparece el agua ese? Pues en la carretera del polígono, y allí se quedan sumergidos los coches según van bajando, ¿no? Van entrando en esto, ¿no? Esto es una cosa, mira, que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene la materia orgánica de absorber agua? La materia orgánica absorbe el 20% de su masa de agua. Es decir, si tú tienes un bosque, si no tienes nada y el agua cae súbitamente, pues todo va al agujero, a la parte baja, se te inunda la casa, te inunda el garaje, se inunda nada. Si tienes un bosque, pues entonces esa materia orgánica, ¿no? va a absorber el agua y lo va a retener, va a evitar los procesos erosivos. Están en todos los libros. La lucha contra la desertificación, la protección de los suelos, la lucha contra la desertificación, los sumideros de carbono en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Es decir, si tenemos mucho CO2, lo vamos a fijar en los suelos. Entonces,
Es decir, estamos hablando de restauración de hábitats, promoción de la biodiversidad, conservación de suelos, lucha contra la desertificación, mitigación del cambio climático. Es el kit completo, ¿no? Esto es lo que vendo yo, ¿no? Es lo que he venido aquí a hablar, porque no es que lo diga yo. Porque si ese CO2 se fija en el suelo, es cuando llegamos a lo que comentabas antes. No solo los árboles fijan carbono, es decir, la fotosíntesis. La fotosíntesis, pues tenemos las plantas, el reino de las plantas, que cogen el dióxido de carbono, el CO2 inorgánico, el CO2, y lo transforman en tejidos vivos, ¿no? ¿De dónde salen nuestros tejidos? O sea, dicen, no, es que las plantas son buenas porque respiramos, porque nos dan el oxígeno que respiramos. Bueno, pero antes de respirar tenemos que existir, ¿no? ¿Y por qué existimos? Existimos porque alguien ha transformado el dióxido de carbono, CO2, en tejidos orgánicos, en carbono orgánico, que es lo que nos construye. Y hemos hecho plantas que hemos comido las plantas, si somos herbívoros, omnívoros, lo que sea, es decir, construimos las cadenas tróficas a partir de la fotosíntesis. Entonces, claro, el problema es cuando pues hemos deforestado todo y resulta que claro, se nos inunda el garaje porque decimos que es que el arroyo no está limpio y no corre bien el agua. Eso para mí es un argumento muy simple. Las cosas no son tan sencillas. Que hay que limpiar las alcantarillas y tal, ¿no? Hombre, evidentemente las alcantarillas tienen que estar... Sí, claro, sí. El fondo no es ese tema, ¿no? Claro, yo creo que las cosas tendrán... Sí, pero para que corra todo y resulta que así no se vaya pronto todo al río y al mar y todo. Entonces, cuanto más limpio, lo alicatamos todo hasta el techo y lo dejamos todo limpio y tal, porque luego todos, y esto además es porque nos preocupa mucho el medio ambiente y además lo hacemos con dinero del medio ambiente, ¿no? Entonces hay ahí una incongruencia esencial que requiere, requiere un debate. Venga, Laura, fenomenal. Pues sí, estoy de acuerdo, claro, con Santiago y lo que dice. Y el concepto de limpieza es peligroso. Limpieza no hay que entenderlo como dragar un río, limpiarlo, barrerlo y que vuelva a correr. No, al río en realidad hay que darle su espacio y sus dinámicas, hay que entender que tiene que tener sus dinámicas naturales, no tiene que estar atado hasta el techo porque al final si les pones barreras solo aumentas la velocidad del agua y en caso de una riada, pues al final el desastre suele ser, vamos, creo que siempre es mayor. Entonces, al río hay que entenderlo, hay que darle su espacio, sus riberas, si tuviera una ribera, entender que tiene que tener zonas de inundación, que en un momento de avenida, pues si tienes un bosque de ribera, eso, pues estabilizas la avenida, se inundan las riberas y no llega a afectar o no afecta tanto a la población. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ir hacia eso, hacia entender que un río tiene sus crecidas, tiene sus épocas, o debe tenerlas, en el caso del Tajo es especial, y no tenemos una dinámica tan natural de río porque está muy regulado. Pero debería ser así, debería tener sus crecidas, sus épocas más bajas de caudal y tenemos que entender eso y vivir con ello. Y si tenemos unas riberas cuidadas y que puedan tener esta función, que en realidad es beneficioso para la ciudadanía y para el medio ambiente. Muy bien, Carlos. La restauración, que hablabas antes. Pues es que no sé si aquí a lo mejor acierto o no. Aquí creo que entran en conflicto dos términos que son el de naturalización de las riberas y humanización de las riberas. Esos dos términos, digamos que tendrían que ser como el yin y el yang, no dañarse el uno al otro, permitir que el ser humano se beneficie de ese bien, pero sin llegar a dañar ese bien y sin llegar a cortar, digamos, el flujo natural que tiene que haber entre una ciudad
y ese río o ese bien natural. Entonces, claro, ahí es donde entra en conflicto, por eso ahí se tendría que tener en cuenta también el criterio de organizaciones, de personas que se dedican al cuidado y al entendimiento del medio ambiente, para que se hicieran, la pregunta que has hecho antes a Santiago, que si se tenían en cuenta esos conocimientos de los que hablaba él, es lo que tendría que hacerse para actuar sobre las riberas, en las limpiezas, en los acondicionamientos para los accesos, en dejar natural una zona por completo para que ella sola se regenere y se desarrolle como un bosque natural, como un bosque de ribera. Eso es lo que hay que tener en cuenta y ese es el camino, debería ser el camino. Lo que ocurre es que normalmente alguien hace una queja y tal, y lo más fácil es hacer lo que se ha hecho últimamente, que es meter una excavadora y limpiar, entre comillas, pero limpiar lo bueno, lo malo, lo regular. Y claro, el daño hay veces que el daño en esos ecosistemas tan reducidos y tan frágiles ya no tiene solución. O sea, una vez que se mete la excavadora, ya lo siguiente es volver a meter la excavadora la próxima vez, porque ya no queda nada de lo que hay que preservar. Qué bueno. Sí, ayer con Quique hablábamos, el caso sencillo del árbol, que lo vean, ¿no? El típico, el vecino es que se me está metiendo el árbol en el jardín de casa, me está molestando. Pues claro, llega el político de turno y dice, pues eso hay que quitarlo, este vecino está tocando las narices, ¿no? Y al final lo único que estás haciendo es cargarte el árbol, porque si lo estás podando todos los años, y es lo que, llevado ampliado al tema de la ribera, si no se hace una buena restauración, que entiendo que es el concepto un poco, ¿no? Por lo menos salir de esta escuela de invierno, hablando con propiedad, no limpieza de las riberas, pero son necesarias las restauraciones. Poco a ver, estás ahí a pie de reina. A ver, nosotros, una de las cosas que de la federación lo que hacemos, y ya se ha comprobado, a ver, vamos a ver cómo lo digo, que todo en exceso es malo. Todo 8.000 personas andando por el campo, a lo bestia, es malo, porque parece una tontería, pero el compactar el terreno según vas andando, y ellos ahí saben más que yo esto soy, el compactar el sendero al final, pues lo dejas una pista. De realización, cuando se marca un sendero, se marcan precisamente para intentar que la gente, si la gente, y esto está demostrado, si la gente no sabe por dónde se tiene que ir, va por cualquier lado. Y en las carreras por montaña y en estas cosas que hablábamos antes, es una de las cosas que estamos intentando evitar, que la gente puede ir por cualquier lado. Los caminos están, las zonas están, las riberas están. Y hay caminos hechos, vamos a respetar esos caminos. ¿Para qué? Vamos a señalizarlo, vamos a marcarlos para que la gente sepa, o vamos a dar conocimiento para que la gente sepa por dónde tiene que ir y no nos salgamos a cortar las ramitas, a cortar todo y a destruir la ribera. Tanto destruye la máquina como el que va andando y va cortando y va arrancando. Nosotros procuramos trabajar en eso, siempre que se habla. Y al final está funcionando. Muchas de las peleas que tenemos, sobre todo en los Montes de Toledo, es que andando, cuando te metes en fincas privadas, al final se los acabas diciendo a los alcaldes. Si yo voy por aquí y ahí salen 3 caminos o 3 trochas hechas por los animales y tal, los animales ellos pueden hacer lo que quieran en su entorno. Nosotros hemos venido aquí a quitárselo, ellos están aquí para ello. Pero si yo les digo que vaya la gente por aquí y le enseño que tiene que ir por aquí, descerebrados hay en todos los lados. Pero vamos a intentar evitarlo, la forma de evitarlo es eso. Y ahora, como me hace mucha gracia esto que contáis, y esto ya lo digo como experiencia profesional. Yo soy responsable de dotación de bomberos, como ha dicho él, y yo me he tragado la dana, me he tragado todo esto. Y yo he estado sentado con alcaldes, y no voy a nombrar alcaldes, me da igual un color o otro, y bueno, y lo del aire, y lo de la máquina esa, yo lo he vivido en primera persona. Hay que quitar eso, ¿no? Esto es una vergüenza. Esto es porque está todo lleno de todo el arroyo sucio, pero es que 2 semanas antes nos hizo ir a tirar un árbol, concretamente porque es que la gente, ayer lo decía, le molestaba el aire que se movía y daba miedo porque se podía caer la rama. Te estás quejando de que esto no hace falta ser, con todo el respeto, no hace falta ser doctor en ciencias
ciencias medioambientales para saber, nos han enseñado chiquititos, la naturaleza, las raíces fijan el terreno. No sé. Qué bueno, fenomenal. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, yo creo que hay un ejemplo, ¿no? Pues un ejemplo bastante asequible es, por ejemplo, el del Valle, ¿no? El del Valle. Pues yo vine a Toledo a principios de los 2000, ¿no? Y entonces yo mismo con mi coche, como cualquiera, podíamos entrar en el Valle, había 2 o 3 sitios que se podía entrar, y que estaba todo lleno de senderos, se podía entrar en coche, se podía entrar en moto, se podía entrar en bicicletas, se podía entrar andando, se podía entrar de cualquier manera. Y entonces estaban todas las encinas, o todas las agrupaciones vecinas, con sus rodealitos alrededor, Y entonces, claro, yo al buscar gestión conservación de recursos naturales, como la película, vamos a buscar exteriores, ¿no? Pues es que lo tengo ahí a 5 minutos. O sea, es un privilegio que yo con mis alumnos en 5 minutos, en 2 coches pueda llevar a 15 personas, ¿no? 2 vehículos, a 15 personas a tener unas prácticas de verdad ahí y decir, bueno, ¿qué problemas hay aquí? La gente pues normalmente ve pues que está lleno de cristales rotos, que no sé qué tal, es un problema. Pero para mí hay otro problema del cual no habla nadie, que estaban entrando los coches indiscriminadamente, estaban compactando el suelo, y hay todas esas plantas que están ahí haciendo fotosíntesis. Pues claro, a ningún ser vivo le gusta que le atropellen, ¿no? Le pasen por encima un coche y muchas veces, porque al final dice, bueno, me voy a morir porque me están atropellando. Y entonces ya deja de fijar carbono, deja de aportar materia orgánica al suelo, el suelo se compacta porque pierde la materia orgánica y por presión física de los vehículos, y ahí ya tenemos todos los senderos y tal. Y entonces, digo, pues ahí hay un problema de flujo masivo en un área bastante natural que tenemos el privilegio de tener y que con unas medidas hicimos un proyecto fin de grado, no sé cuántos trabajos de la asignatura, y de repente un día sucedió y dijimos, mira, alguien nos ha... Bueno, fuimos al congreso de la naturaleza en Toledo y lo llevamos allí y dijimos, mira, esto es lo que sugerimos, que dejen de entrar indiscriminadamente vehículos y a un coste de madera. Y ya, fijaros por favor, es que es muy fácil, en el Google Earth, que puedes seleccionar las fotos aéreas actuales y las de hace 5, 10, 15 años, fijaros las de hace 15 años, ¿no? ¿Cómo ha cambiado en 15 años? Lo que pasa es que, claro, tenemos también que dejar que la naturaleza sea naturaleza, es decir, no hace falta, es que yo vengo aquí a salvar, no, es que lo que tienes que dejar es dejar ser, dejar hacer, y eso, y tú tienes que, es que vamos a perder o sea, hay que pasar de la jardinería de quita y pon a una cosa más, como que es más ecológica, más natural, o sea, más dejar que los seres vivos sean seres vivos, porque lo que pasa es que también tenemos que educar a las personas, porque las personas digan, es que está muy sucio, bueno, defina sucio, por favor, porque para mí una perturbación llama a otra perturbación, es decir, si tú entras, lo limpias todo, entonces vas a tener una respuesta de eso que has limpiado, porque son seres vivos y van a generar una respuesta que vayan, o sea, vas a tener que volver el año que viene a limpiar otra vez porque resulta que ellas se están defendiendo. Y entonces han generado ahí en un bosque de ribera pues un zarzal, ¿no? Un zarzal que es una respuesta, que es una esta de espinos para que no entres. Y se va a recuperar. Y entonces va a venir alguien y va a decir, teléfono, es que esto está abandonado, está sucio, lo quemamos. Lo que le pegamos, no sé qué, no sé cuánto. Es que o sea, ¿quién protege? O sea, vamos a ver la foto esa aérea del valle. ¿Quién protege el suelo?
es que el suelo lo protegen más los espartos, el espartal. O sea, Toledo tiene espartales sobre suelos silíceos. Es que eso es increíble. Es el único sitio en el mundo donde, bueno, el esparto es una planta mediterránea occidental, es decir, que es norteafricana y llega un poquito al sur de Francia, el Mediterráneo francés. Y en España es ibero-levantina, es decir, están sobre las calizas del este. Y está en Toledo sobre suelos silíceos. Y yo cuando llego aquí y digo, pues tienes que explicar eso. Pues no sé cómo explicarlo, porque mira, el esparto está en toda la Iberia calcícola, ¿no? En lo manchego, digamos, sobre calizas, y en Toledo está sobre suelos silíceos. Y no tengo ni idea por qué, porque es el único sitio, ¿no? Es que solo con eso ya. Pero es que además es cuando el clima se aridifica, que es lo que está pasando actualmente, los árboles se hacen más escasos, los bosques se dispersan, se aclaran, se achaparran y quedan más espacios abiertos. ¿Y quién protege esos suelos? Los espartos. Pues ahora dice no sé quién, no, es que la red es que es una planta invasora. Pues no entiende nada. O sea, es la dinámica sucesional. Es decir, esos espartos protegen el suelo, aumentan la materia orgánica del suelo y favorecen que luego venga un matorral más grande. Curioso. Sí, sí. Pues por lo que decimos de los espartos, es verdad que a veces de fuera... Lo digo porque desbrocémoslos, digo yo. Y esto es porque nos preocupa el medio ambiente. Virginia Jan, lo de humanizar me gusta mucho. Sí, parece intentamos humanizar todo. Analfabetismo medioambiental. Efectivamente, analfabetismo que se institucionaliza y lo que falta es formación. Bueno, vamos luego pues seguro que volvemos al tajo, porque tenemos que volver a hablar también de algunos libros. Dejamos un poco el tema de cuidar lo que tenemos, hemos dicho restaurar, conocerlo, y ahora queda como la otra parte, que es la de una vez que se han hecho muy mal las cosas, ¿qué podemos hacer? Y en Toledo el ejemplo gráfico es la Legua, por ejemplo. El Erial que tenemos ahí, donde además es el barrio en mayor crecimiento y demás, ¿no? Ayer yo os decía un dato en la inauguración un poco de la escuela, estos datos que se manejan a veces desde el punto de vista incluso más político, pero bueno, es un dato de la Organización Mundial de la Salud, que los árboles urbanos mejoran la calidad del aire, que cada año un árbol absorbe 150 kilogramos de CO2 y que para respirar mejor en las ciudades hace falta un árbol por cada 3 habitantes y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Yo había echado las cuentas y pues en Toledo hace falta 30.000 árboles y 260 campos de fútbol de zona verde. Bueno, vuestra opinión, vuestra visión como técnicos, como conocedores. ¿Esto va de solo ponerse a cuantificar? Porque en el fondo fue lo que pasó en la Legua antes de las elecciones, donde antes había un árbol, pusieron todos. Y venga, vamos a poner 2 y a ver si así vamos sumando más árboles, sacamos algún titular. Pues donde antes había 1.000 árboles, ahora hay 2.000. O de verdad hace falta pulmones verdes, senderos con sus buenas sombras, donde de alguna manera se busquen esos espacios tanto del viaje cotidiano como de ocio, pensando un poco más en Toledo, desde vuestra visión. Yo miro el ejemplo de la Legua, que es el que todos vemos, que a la constructora en ningún momento se le dijo, oye, que tienes que poner un árbol de vez en cuando. Allí la constructora hizo lo que quiso y lo comparas con otros barrios de Toledo y está como está. ¿Cómo veis este tema? ¿Hacen falta ponernos manos a la obra a cavar para sacar árboles o es algo un poquito más complejo que no solo poner árboles por poner? Venga, por aquí. A ver, yo creo que lo fundamental es, como decía Santiago, conocer lo que tenemos. Para conocer lo que tenemos, lo primero que hay que hacer es contar con la gente que estudia el tema, que conoce el tema a fondo, que lleva años trabajando. Aquí tenemos 2 ejemplos, desde la universidad o desde una asociación que se dedica a conocer, a proteger, a entender el Tajo a la hora de trabajarlo. Luego, con el tema de los árboles, se entra un poco en lo que te decía yo antes de las subvenciones y de los cálculos, de decir, para un proyecto X necesito que haya tantos metros de zona verde. Y si se hace exactamente midiendo, se miden hasta los alcorques, se suma un alcorque de un árbol que no va a tener crecimiento, que va a estar atrofiado
para siempre. Pero con eso de la subvención... Con eso, exactamente, ya entra dentro del proyecto y dentro de la subvención. Lo que hay que hacer son estudios a fondo y contar con la gente que sabe del tema que se está tratando. Hay un tema que son los sumideros de CO2, que tienen que ser espacios más grandes, claro, que absorban todo lo que genera una ciudad, un barrio, una zona concreta. Con el tráfico que hay se genera muchísimo, con lo cual las zonas que se necesitan son amplias y no sirve con medir o con cuantificar de uno en uno, poner un número y ya está. Hay que estudiar a fondo los temas. Yo este año he conocido la vegetación rupícola, que no la conocía. Hay gente que lo llaman malas hierbas o hierbas que están por ahí. La función que tienen es fundamental, o sea, tú ves unas hierbas pequeñitas que salen de las rocas, que están en la tierra, que están tal, y son las encargadas, como estaba hablando antes del esparto, de fijar el terreno, de hacer que cuando vienen esas avenidas pluviales no se deslice todo el terreno, la erosión sea mucho menor, y son las más pequeñitas. Yo las llamo los hobbits de la naturaleza, porque son los más pequeños, los que no conoce nadie, los que nadie espera nada de ellas, y resulta que fíjate lo que están haciendo. Entonces, desbrozadas, claro, en la cava están desbrozadas, claro, por los servicios actuales, anteriores, da igual, porque sí, más que por los servicios, Santiago, es por la falta de conocimiento y la falta de interés en tener ese conocimiento. Es más rápido hacerlo, me interesa hacerlo en 2 semanas, no voy a encargar a nadie que se tire un mes para evaluarme la zona y decirme cómo tengo que actuar. Lo voy a hacer rápido para que la gente lo vea, y cuando la gente pase va a ver una panorámica mucho más limpia y más amplia, pero claro, hemos perdido desde la altura del ser humano, hemos perdido para abajo todo. Sí, o sea, discúlpame, pero es que, o sea, ahí tenemos un problema, que es lo que está, o sea, pasar de la jardinería que te pone a pasar a una gestión de los seres vivos racional, requiere la formación o sea, la jardinería, y me vais a perdonar si alguien se siente aludido, por favor, pero la jardinería ha sido destruida como profesión, destruida, porque se ha convertido en limpiadores, esterilizadores de las especies. Y entonces estamos hablando aquí de humo, estamos hablando diciendo que las especies en el mundo se han acelerado la desaparición de especies, cuando resulta que los jardineros están ahí todo el día limpiando cosas, quitando cosas y diciendo, y aquí que ha habido, no, es que no sé, es un cargo de la universidad, diciendo, es que la entrada publica en el periódico, es que la entrada a la universidad está todo lleno de malas hierbas, De maleza. Malas Peligro de hierbas. incendios. Y digo, es que hay peligro de incendio. Digo, sí, lo alicatamos hasta el techo otra vez y ya resiste. ¿Cuánto resiste la cerámica? 1000 y pico grados, o sea, puede venir aquí el sol, o sea, que aguantamos. Entonces, o sea, la solución, porque nos preocupa la naturaleza, es acabar con la naturaleza. Es que vamos a ver, ¿no? Pero la lucha contra los incendios no puede basarse en la destrucción sistemática de lo que puede arder. Tiene que basarse en otra cosa, en una ordenación racional, en los servicios de extinción, en los servicios de lo que sea. No se puede basar en limpiarlo todo, porque es que puede arder, porque entonces es que todo puede arder. Entonces nos cargamos, nuestras casas también pueden arder, nos cargamos nuestras casas porque pueden arder. ¿No? Me ocurre, no sé. No, pero sí. Nada, mira, os voy a contar una anécdota, ejemplos gráficos, como digo yo, que quizás ¿cuánto hace que no veis una luciérnaga? Muchos años. Muchos años. Yo la última la vi hace 2 años y me hinché a verlas. Y os voy a decir dónde. Bueno, hacía 20 años que no la veía. La penúltima que vi la vi por la zona de la Venta del Alma, ahí en el Pinar ese, ahí subidita. Era yo más joven. Y las últimas, dando un paseo hace 2 años, además hice la publicación en Facebook, 2 años por ahí, no, sí, por ahí, por la zona del cementerio. Pasamos, me
quedé mirando, iba con mi mujer y las vi. Y al día siguiente me llevé a las niñas y las vi, las volví a ver. Y al día siguiente me llevé a unos amigos y las volvimos a ver. Y al día siguiente que me iba a trabajar, me encontré las desbrozadoras preparadas para desbrozar. Y para quitar las malas hierbas de la pared del cementerio. Según vienes del Mercadona hacia el tanatorio, esa pared. Mandé un correo al ayuntamiento, y a los 2 días estaba todo desbrozado, todo limpito para que no se produjesen incendios. ¿Pero incendios de qué? Si es una pared. Si lo que tenemos que hacer, vamos a dejar trabajar a estos señores, a los profesionales. Vamos a, pues a lo mejor limpiar el monte, pero Contar con ellos, con su conocimiento. vamos a plantar alcornoque, vamos a plantar otro tipo de planta, no sé, pero contar con ellos. Pero, ¿quién tiene esa iniciativa? ¿Quién da la orden? No es tan difícil de adivinar. Sí, sí. Bueno, pero ya se han hecho las cosas, pero... Es que habrá que, decía hace un momento, humildemente, ¿vale? Pero es que a veces no hay más remedio que señalar. O sea, es que si nos vamos a callar, cuidado, que aquí cada uno que diga lo que quiera. Yo no me callo. Pero Yo hice... Óscar, que no lo digo por ti, hablo en un contexto, en un ámbito general del debate que estamos teniendo. Lo que ocurre ante eso, porque nosotros como asociación hemos solicitado muchas veces y hemos pedido que se tuvieran en cuenta otros puntos de vista. Al final, la excusa o no sé, es que para mí es excusa, no tiene otra palabra. La excusa que ponen es que por normativa ellos no tienen la obligación de hacerlo. Por ley ellos no tienen que hacer un informe, ese informe lo hacen sus técnicos y con eso pasa. Y con eso vale. Cubre el expediente. Efectivamente, se hace, claro. No entendemos nadie en ese tema. Claro, no entendemos nadie porque no exigimos, no somos capaces de exigir, no hay movilización, la gente no se moviliza para exigir eso a las autoridades, que eso ya sería otro tema para tirarnos aquí una semana hablando, el tema. Sí, efectivamente, falta exigir cosas. Y en relación a esto de la jardinería, la solución puede ser muy fácil, pueden ser unos cursillos para los jardineros municipales, puede ser un plan respaldado por gente que conoce el tema y que se lleve a cabo, se puede trabajar conjuntamente y desde la universidad, vamos, siempre que yo sepa hay puertas abiertas para trabajar con la administración, hay informes... Hay una concejalía en la universidad también, creo, este año. Una concejalía que tiene contacto directo con la universidad. Pues ahí se puede construir muchísimas cosas. Y otra del río Tajo. Y otra con el río Tajo. También, claro, sí, lo sé. El río Tajo ya hemos hablado con ellos también. Solo una cuestión, también vamos a mirarnos todos un poquito dentro, ¿eh? Y ayer lo dije, no voy a partir la lanza, y lo vuelvo a repetir, por los políticos ni por la administración, me da igual, unos que otros. Pero yo me pongo en el caso de ellos y muchas veces el limpiar esa ribera y el limpiar eso, somos nosotros los que obligamos a ellos a trabajar en la mayoría de los casos. Es el ejemplo del árbol que está moviéndose 2 metros y llama al vecino y le insiste. Al final el político nos llama a nosotros para que le cortemos el árbol porque yo creo que más que exigir, yo creo que nos tendrían que culturizar a todos y que nos expliquen que esas retamas o esas malas hierbas realmente no lo son. A mí me ha cambiado el concepto desde que empezaba a andar por el monte. A mí me gusta arañarme las piernas, pero a la mayoría de la gente no. Y si nosotros exigimos al político que limpie, al final ellos lo hacen, el 90% de las veces es por nosotros, que somos nosotros los que obligamos, los que pedimos, la mayoría, no todos, evidentemente, pero vamos a mirarnos todos un poco. Yo creo que más que exigir, que también habría que culturizarnos a todos. Sí, esa parte es importantísima, pero sí que debería haber un filtro por parte de la administración para cada actuación. O sea, yo en cada actuación tengo que contar con la opinión de gente que trabaja en este tema, no de una empresa que es la que va a realizar los trabajos, que me presenta un informe, que entre el informe de los técnicos que presenta la empresa y los técnicos del ayuntamiento que le dan el visto bueno, le dan conforme al proyecto,
porque hay unas prisas por hacer ese trabajo para que entre dentro de unas fechas, porque a lo mejor hay elecciones o a lo mejor hay, no sé. Lo sabemos perfectamente. O caso de subvenciones, como Lo sabemos perfectamente. No conocen las especies. Yo qué sé. Sí. Por poner algunos Por ejemplos. ejemplo, a mí en la avenida Barber, yo me acuerdo que lo puse en redes, y es justo lo que está diciendo Carlos, como hay que cumplir el expediente de que donde antes había una valla, la avenida Barber, pues ahora queda muy bien poner unos arbustos que se están comiendo unos a otros. Una de las conclusiones que saco de este ratito es eso que ha dicho de que nos estamos creando la profesión de jardinero, porque eso está en la RPT de los ayuntamientos, los jardineros, pero lo único que hacen es se ponen la gorra de me han dicho que hagas y lo hago. Cerramos con esta parte del debate con eso. Mateo. Mira, yo qué sé, la Puerta de Cambrón. La Puerta de Cambrón es un lugar histórico con su nombre. ¿Y a qué se debe el nombre? Cambroneras. A las cambroneras Lithium europeos. Bueno, después de tropecientos años de decirlo, pero estaría bien poner los cambrones en la Puerta de Cambrón, ya que le da nombre, pues aquí está la Puerta de Cambrón y aquí están los cambrones aquí al lado. Por fin apareció Quique hoy en día y lo pusieron. Sí, lo pusieron. Quique, tío. Ya hay unos cambrones en la Puerta de Cambrón, estupendo. ¿No? Pero allí retirado, porque en la puerta, en los macetorros esos grandes, pusieron unos laureles en torso a narros y claro, duraron allí pues una primavera. O sea, Pero es el jardinero el que lo puso, pero sí, bueno, nos hemos cargado... Sí, pero la población de cambrones más chula de Toledo está en la salida de la carretera de Ávila, frente a la gasolinera, en el talud de la casa de ejercicios. Ahí está. Pues hay un cartel que pone Toledo, patrimonio de la humanidad. Y allí al lado estaba el camión de los Profeitos, allí todo, se cargaron la mitad de la población. Y digo yo, o sea, estos tíos no saben lo que es una cambronera, ni saben lo que es el juicio europeo, no, han dicho allí hay una maleza así como una... Todo lo verde, quítalo. Sí, como una cosa de... Esto fue cuando vino la Dana, no sé cuándo, y no sé por qué, a mí me gustaría saber por qué se ha tomado esta decisión, ¿no? Y allí está rebrotando otra vez, claro, porque el lithium europeo es un bicho serio. O sea, y entonces está allí rebrotando otra vez. Entonces, o sea, el empleo de esas personas se basa en que yo lo debrozo y ellos salen, yo lo debrozo y ellos salen, yo lo debrozo y ellos salen, así hasta generaciones. Y yo, mire usted, si es que eso va a crecer hasta que no crezca más, porque tiene un límite y se va a quedar ahí y ya está. Y entonces, pues no sé, yo no veo la necesidad ni siquiera de tocarlo, o sea, dejarle de ser y punto. Además de ser la población más grande. En el barrio en la carretera de esta urbanización que hay, que es Alego, Valparaíso. Valparaíso. O sea, ¿habéis visto la avenida que hay ahí cuesta abajo? Cóncava. Digo yo, y están todos los encinares ahí al lado. Que digo yo, macho, o sea, es que tampoco... O sea, decía, encina. Digo yo. Y luego, para más curiosidad, todos los nombres de las calles tienen nombre de planta. Yo flipo en colores. Digo, esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. O dice, calle del Tomillo, calle de la Malva, calle no sé qué, no sé cuántos, y aquí resulta que tienes toda la encina de con la retama, no sé qué, no sé cuántos. Esa es la frontera. Y yo lo que había hecho es, en esa vaguada, o sea, cóncava, que recoge un poquito de humedad, es meter un encinar que digo yo, bueno, vamos a poner algunos árboles de sombra, venga, los plátanos, no sé qué, para que la gente diga, bueno, pues tenemos unas sombras, venga, sombra. Pues ya la tenemos, digo, pero vamos a poner un encinar con sus orlas, o sea, es que la retama, los espartos, los cantuesos, no sé qué, los nombres de las calles que cobren, pues eso, sentido. Entonces, y no, se ha perdido una oportunidad, pero claro, un encinar es que lo necesitamos para mañana. Claro, es que resulta que una legislatura dura 5 años y 4 y después ya no hay nada más allá, O sea, no podemos decir, vamos a dejar a nuestros hijos, o sea, nuestros hijos no van a saber lo que es una encina, ¿cómo nos van a decir eso? No nos dejasteis una encinar aquí porque tal, os odiamos, en fin,
habéis fallado con nosotros, un fallo generacional. Si no sabes lo que es una encina ya, si no sabes lo que es una... ayer, o sea, llegan los chicos del instituto y ya no saben lo que es una encina, ni lo que es un esparto, ni es nada, de nada. Entonces, ¿qué te va a decir una persona que no sabe? Pues nada. O sea, eso del rollo generacional es un rollo. Qué mal. Nos da para una preguntilla, venga, si nos importa, y así... Bueno, venga, remata, sí, pensando, hablando de la legua y de toda esa zona, presentamos en su día, yo creo que a ti te llegó el proyecto de un sendero de la asociación de unir los barrios. Anillo verde. Un anillo verde que... Y os voy a contar una cosa que me pasó en un trozo. Estamos hablando de la legua, hablando de cómo... de qué hacer por los barrios y eso. Desde esa zona de Valparaíso, además, ir a comprar el pan o una hamburguesa al McDonald's de la Abadía, se tardan 15 minutos andando, por un camino público, que actualmente a mí me han intentado pillar por ese camino, y no iba solo, iba con el asesor del concejal al lado. Nos intentaron pillar, nos tiraron. Atropellaron. Y yo, claro, dijimos, no, si ves que yo en estas cosas soy muy prudente, yo no voy de talibán ni nada, no voy de extremista, digamos. Y le dije, no, digo, si es que vamos buscando el camino que une, el camino antiguo que une, no, ese camino moría ahí. Qué raro, le dije al hombre, digo, qué raro que un camino público, que los caminos públicos se hacían por algo. Casi todo, igual que los nombres de las calles. Para caminar. No, el camino del molino del tío Juan, para llevar el grano, el camino de los cereros. Si es que ¿cómo se dice? Ahí se me ha ido la palabra. El nombre, la nomenclatura del camino te dice para lo que era. Y ese camino, el camino que pues, se está cortado y nos intentaron pillar. Me estás obligando a coger el coche para ir a por pan, cuando puedo en 15 minutos llegar a por... Vamos a trabajar los caminos. Yo tengo una de la ignorancia, porque habláis de dejar la naturaleza, que crezca todo tipo de plantas, pero claro, ¿cómo adaptas eso para también la vida del vecino en Toledo, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres dar un paseo por la ribera del Tajo, si le dejas a la naturaleza se come el camino, lo lógico, que se coma el camino, ¿cómo actúas para que ambas cosas sean compatibles? Ahí está lo delicado es dejar que esté, darle el espacio justo. Nosotros pues, también queremos disfrutar y caminar por allí, pero hay que sea una cosa racional, está medida. Tienes que actuar contra la naturaleza. Yo lo que he comentado antes... Humanizar y... Ahí está el kit de la cuestión de las actuaciones, sobre todo en Ribera, que es un poco de lo que más venimos a hablar. Hay que buscar el equilibrio entre el acceso del ser humano y el desarrollo natural de ese espacio. Habrá zonas en las que el acceso pueda ser más amplio, más cómodo, más accesible, incluso para gente con problemas de accesibilidad y todo esto. Pero habrá zonas en las que incluso se tenga que restringir el acceso o no limitarle, sino que no pase absolutamente nadie, porque sean zonas que por su biodiversidad, por su fragilidad, que es la palabra que he utilizado antes, se deban respetar al máximo, pero podemos disfrutar de esa zona desde frente. En Toledo hay un sitio muy concreto que es la Isla de los Pájaros. La Isla de los Pájaros se está desarrollando en un espacio que no tiene absolutamente ninguna actuación del ser humano, no hay acceso, hay un acceso muy limitado, quiero decir, solo entra gente que vaya preparada para andar por la zona, porque es una zona que está un poco... ¿Se ubica, no, Carlos? Pues justamente Lo que donde... sabemos. No, perdón. Por eso. La Isla de los Pájaros es donde están las pajareras que están justamente al final del barrio La Cava. No sé si habéis leído últimamente que se quiere hacer un hotel justamente en esa zona. No sé si habéis leído algo en algún sitio. Venga, es tu momento. Vale. Sí, no, es verdad. Bueno, sí. Ahí es muy curioso porque nosotros hemos organizado junto con asociaciones como la Plataforma de Defensa del Tajo o SEO Verlife o ARBA,
hemos organizado rutas en las que se puede disfrutar por parte de los ciudadanos de quizá el espacio con más biodiversidad de toda la ribera de Toledo, que es no solamente por las especies de aves que hay centenares, sino porque se ha generado un soto de ribera, un bosque de ribera, con todos sus estratos y con todas sus capas. Se puede disfrutar desde la zona que está más humanizada, desde la zona de enfrente, se puede disfrutar. Y el ciudadano puede disfrutar de ese bien que tiene, de ese patrimonio que es de todos, lo puede disfrutar, sin acceder al cogollo y al centro de zonas en las que anidan aves en periodos de anidamiento. Claro, ahí es cuando se puede dañar. Entonces, respetando esa zona, el ciudadano puede disfrutarla. Y hay otra zona enfrente que está más urbanizada, porque tiene la universidad en toda esa zona, toda la zona de la fábrica de armas que ya está urbanizada, y hay un acceso muy cómodo, que se ha restaurado hace poco, además, se ha arreglado hace poco, aunque se ha hecho alguna actuación un poco salvaje en la zona, pero esa zona se puede dejar más humanizada, digamos que es más parte de allí, y la otra zona está completamente con el llano, pero yo disfruto de esa zona también. O sea que es buscar el equilibrio. Para eso, a la pregunta que ha hecho él de cómo hacerlo, es contar con la gente que ya lleva estudiado el tema, que conoce el tema a fondo, que lo respeta, que entiende también la parte de humanización de la zona, pero respetando la otra parte que es la que no se respeta. O sea, si nos damos cuenta en todas las actuaciones, la parte de humanización se respeta al máximo y se lleva al máximo. Estamos hablando de que se llama un concejal y se corta el árbol, se tira, se desbroza esta zona, se ataca al medio ambiente, se le ataca. Esa parte sí se respeta siempre, la que no se respeta es la otra. La otra parte es la que no se respeta y es la que habría que respetar, es el espacio que hay que ganar, ese espacio para que haya un equilibrio. ¿Vale? No sé si ha quedado. Mirad, dentro de las federaciones, yo aparte de ser el vocal responsable, soy técnico de senderos. Cuando el proceso de homologación de un sendero para la federación de montaña no es un proceso de llegar y... Los técnicos cuando vamos, y lo que decía, dentro de las federaciones siempre está las áreas que lleva, hay un área de medio ambiente y cuando un técnico vamos, intentamos, dentro del desconocimiento que tenemos, evidentemente yo no tengo ni idea de medio ambiente, algo sí, pero bueno, intentamos siempre buscar a gente como ellos. Cuando se homologa un sendero, a mí me propone el proceso, me propone un ayuntamiento homologar un sendero. Yo recorro ese sendero, que cumpla la normativa, los riesgos, que no haya riesgos, y cuando se va a proceder a la homologación siempre preguntamos, y si hay que restringir el sendero, se restringe. Pero en el cartel se restringe en época de anidamiento, siempre tienes, en todos los carteles de sendero tienes, es lo que digo, nosotros intentamos dar las pautas esas para que la gente, para tener el equilibrio ese, no vale todo, se homologa un sendero y venga, vamos a homologar este porque sí, no. Se homologa porque podemos homologarle, y si hay que poner un cartel en el cartel de inicio, una restricción, por tanto, la escalada sostenible en Cuenca, si no hay que escalar en una vía porque se está anidando, porque hay una planta, muchas veces son las mismas administraciones las que nos piden a la federación, oye, subiros ahí arriba y mirar, o hemos sido nosotros los que hemos encontrado una planta que está en el catálogo rojo de especies y se ha protegido esa vía o ese anidamiento, y eso nos piden ayuda porque muchas veces las administraciones no tienen técnicos cualificados para comprobar que las piedras del valle se van a caer, y nosotros lo vemos desde arriba, por ejemplo, como ya ha pasado. La federación hace una labor de ayuda en ese sentido. El restringir muchas veces, es lo que decía antes, si todo el mundo sabemos, no se trata como ha hecho algún alcalde, si un camino tenemos así, no, es que esto es una cañada y tiene que tener 20 varas, pero leche, perdón, es muy mala, disculpad, pero leche, si la gente va andando por un senderito, que sabemos que son 20 varas lo que tiene que tener la cañada, pero hombre, si vamos apañándonos por aquí, porque vamos a meter una excavadora para ampliar el camino. Aquí hay mucho de... Yo es que quiero como el del pueblo de al lado, claro, tener un senderito y tal... Pero al final, ese equilibrio. Y al final, si tenemos un sendero, si tenemos todos claros los senderos, la información de lo que tenemos,
pues no nos vamos a ir todos a dar la vuelta al valle y a pasar por la senda ecológica, vamos a diversificar. Ahí sí que, un poco siguiendo y volviendo a ejemplos concretos, el ejemplo que he puesto antes del valle, o sea, necesitamos que cada encina tenga su rodalillo porque se pasan ahí los coches y tal, o resulta que con que haya, alguien se quiere hacer una foto en la piedra ahí que en Toledo del fondo, bueno, pues se ha hecho un camino, que llega hasta la piedra aquella, te haces la foto con Toledo del fondo, qué mono, ¿no? Y luego lo demás, pues se deja que se lo naturalice. Pero en el este de la cava, ¿no? Necesitamos un... Es que no se puede entrar, bueno, ¿y usted para qué quiere? O sea, le ponemos unos columpios también para que se columpien los niños. O sea, convertimos un bosque... Es que una cosa es un bosque y otra cosa es un parque. Son dos cosas distintas. Pues nada, la diferencia, y entonces... porque el bosque hay que dejarle... El bosque es una cosa multiestrata y luego hay bosques jóvenes que han sido perturbados recientemente y que ellos, digamos que reaccionan a esa perturbación generando defensas que a nosotros... Perdona, Santiago, aquí es que hay un término que se utiliza mucho por parte de la administración, que es el de zona verde. Zona verde es ambiguo. Entonces confunde a la opinión pública de decir un bosque natural de un jardín, como has dicho antes, un jardín de Quitaipón. O sea, un jardín de Quitaipón es una cosa que no tiene funcionamiento ecológico, que no funciona, no son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y tienen descendencia, sino que son seres, bueno, pues no son farolas, porque son seres vivos, pero en realidad no son seres vivos que funcionen. Y entonces, pero eso computa, que era lo que os he dicho antes, para esa cifra de uy, ya tengo tanto de Y zona a verde. nivel de opinión pública se utiliza mucho, por ejemplo, en el tema del hotel del Cigarras de la Cava, del hotel de la Cava, lo que se vende es que la propiedad va a donar a la ciudad de Toledo 10.000 metros de zonas verdes. Esas zonas verdes están ya, y no son 10.000, son muchas más, porque incluyen parte de la propiedad privada, que efectivamente hay una propiedad privada. Pero ellos asumen el espacio público y lo incluyen dentro de las zonas verdes que van a y dotacional, que van a donar a la ciudad de Toledo, que ya es suyo, no se lo están donando ni cediendo, porque para cederlo tendría que tener la propiedad de esa zona. Entonces, utilizan ese término de zona verde, que es ambiguo. Entonces a la gente escucha zonas verdes, que ya tenemos, y van a quitar ese bosque de ribera, ese ejemplo de bosque de ribera que no le hay en toda la... Y que está parcialmente aclarado ya y que probablemente lo que suceda es que lo aclaren más para que... Y a todo el mundo le parecerá estupendo, digo, pues esto no se podía entrar y ahora se puede entrar. Bueno, pero es que era un bosque que estaba reaccionando a una perturbación más o menos antigua, pero claro, un bosque más antiguo ya no tiene tanta, digamos, tanta zarza, en este caso, porque es un bosque húmedo, ¿no? Rosas, rubus, en fin, un zarzal, sino que ya se ha estabilizado más, los nutrientes están más tranquilos y entonces se han desarrollado pues, varios estratos de árboles de diferentes edades. ¿Y eso qué implica? Pues implica que la jardinería, es decir, se transformen los jardineros en seguidores, ¿no? Lo que son programas de seguimiento, o sea, se necesitan menos actuaciones y más seguimiento de los procesos. Y cuando se entiende lo que está pasando, cómo funciona, qué es lo que está sucediendo, entonces vas a perder tu trabajo. Como no voy a tener que derrotar y limpiarlo todo, ya perdí mi trabajo. No, hay que practicar en muchas más cosas. Pero labores más complejas, es decir, una cosa de formación, y tal. Pero claro, esto es social, ¿no? ¿Estoy yo en contra de los servicios sociales? O sea, pues nada más, pues no, al revés. ¿Me preocupan las personas en peligro de exclusión? Pues enormemente, ¿verdad? Pero resulta que todas las personas que están en peligro de exclusión y que no tienen empleo tienen que dedicarse a limpiarlo todo y a desbrozarlo todo. Digo yo, oiga, ¿y no podrían ser mecánicos y arreglarle a usted su coche? ¿Qué equilibrio? O
sea, venga, falta seguimos. formación. Opiniones si queréis, vean, preguntas. No nos abuses, Ana, no nos abuses. No nos abuses. Sí, sigue. El jardinero también puede trabajar en los jardines de quita y pon, que cada vez hay menos también. Cada vez son Yo no tengo nada en contra de los jardines de quita y pon. Los jardines, claro, hay mucho tipo de jardinería. Es un espacio también para el ciudadano, para la gente que tiene niños, también por es un supuesto. espacio de La jardinería reunión existe. y tiene que existir también. La jardinería existe. Ahora, lo que estoy aquí proponiendo es si dentro del contexto que he hablado al principio, estamos ajardinando el mundo. Estamos ajardinando por el eso mundo. que no perderían su trabajo si hicieran ese trabajo de mantener esos que no lo son ya tampoco. O sea, los jardines de quita y pon ya tampoco son jardines de quita y pon porque se abandonan bastante. Los jardines públicos, dices. Es que los jardines requieren un montón. Ese es otro tema también. Bastante abandonados, por lo menos en Claro, nos hemos gastado 30.000 euros en el espacio este. Unos columpios, digo yo, no, que va, en plan, o sea, eso es la verdad. Digo, yo creo que se nos haya costado 1.500. O sea, cuando hemos tenido que meterlas en las mangueras. Hemos tenido que meter el mantillo, no sé qué, las especies son especies de jardinería. Y claro, ¿y qué pasa? Y ahora, es que es una fundamental, y digo yo, esto tiene, o sea, ¿cuándo se va a producir una extinción masiva de este espacio? Pues cuando se atasque, cuando se decarbonate la tubería, se atasque y se quede sin agua y se venga todo abajo. Claro. Y entonces o sea, ¿cuánto cuesta eso? Solo un apunte en relación a la jardinería y todas estas cosas. Y es que tenemos que pensar también que estamos en un escenario de cambio climático, ¿vale? Entonces, a lo mejor es razonable crear jardines públicos con especies que a lo mejor no van a resistir en unas condiciones más duras. Quiero decir que hay hacer mucho... un jardín histórico, se dice mucho, el casco histórico, hacer jardines históricos y tal. Claro, entonces hay que, yo creo, pensar también hacia dónde va. A lo mejor no es una inversión que nos interese. Bueno, no lo sé, como ayuntamiento, y sería un debate y puede haber... La umbría de la muralla, gracias. La umbría de la muralla, o sea, un espacio histórico. Pero es que las especies no son históricas, se llevan aquí más tiempo que nosotros todavía. O sea, ejercicio. O sea, te coges la avenida Recaredo, ¿no? O sea, la subida esta de la Paseo de Recaredo. Y la vas subiendo por la acera de la izquierda y vas viendo las especies que hay. O sea, Ulmus purina, Robinia pseudocacia. Son todas especies chinas y no tengo nada en contra de los chinos, ni de China, ni de Asia, ni asiáticos. No, es decir, son especies que tienen su espacio evolutivo en otro continente. ¿Y dónde está? Digo yo, bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? El paseo, ya que se es Recaredo, el paseo de los visigodos, el bosque visigodo. ¿Y qué tendría un bosque visigodo? Pues tendría una umbría. Hay 300 umbrías. En el arroyo de la Degollada, en toda la parte de Montesión, ahí, orientación norte, sitios preciosos que se pueden recrear en Toledo. Es decir, vamos a poner un encinar. O sea, es que en esa muralla, en esa estadura de la muralla, orientación norte, que está el rocío, ahí el rocío, o sea, los mosquitos, o sea, un encinar con terebintos, la que está de terebintos, el terebinto, la cornicabra, con efedra fragilis. O sea, es que eso es la cultura, eso es el patrimonio natural, y lo demás es un rollo, esto es ignorancia, es así. Y entonces, ¿y esto? Pues yo esperaba verlo, tengo 61 años, esperaba verlo hace 30, y sin embargo, pues me voy a jubilar, y lo dejo aquí, porque por favor, no están saliendo muchas propuestas. Los técnicos del ayuntamiento hasta cierto punto defienden el interés del ayuntamiento y luego ya no sé el grado de conocimiento que tienen sobre su tema o la actualización que tienen sobre su tema, pero defienden el punto de vista del ayuntamiento. El político mete presión, la presión que él entiende que tiene que meter para conseguir algo. Y luego legalmente
tiene que pasar un informe medioambiental que normalmente suele hacer la empresa, porque el ayuntamiento se dedica a mantenimiento de cosas. Normalmente los planes nuevos y todo eso son contratas, son empresas que entran a un concurso público y se quedan con un servicio. Son los técnicos de la empresa los que presentan. A esos técnicos también tienen la presión de los directivos de su empresa que le dicen, oye, esto que salga para adelante, que tiene que salir en 2 semanas, que tal y que no sé qué. ¿Me explico? El tema es ese, que lo que hay que hacer es contar con personal externo, gente externa, entendido, expertos externos, que sean neutrales, digamos, que no tengan un interés en un sentido político o en un sentido económico, que tengan un interés por el medio ambiente directamente. Eso es a lo que voy. Y en ese tema están tanto asociaciones ecologistas, como está la universidad, como puede ser algún especialista concreto que sea un especialista en un tema que no esté ni en la universidad ni en ninguna asociación. Eso es con lo que se debería contar, pero ellos se agarran a que legalmente, porque ya la argumentación siempre es el legalmente. Legalmente no estoy obligado a hacer tal. Legalmente estoy obligado a llegar hasta aquí. Legalmente hago esto y legalmente lo hacen. Entonces no se les puede... Sí, me imagino que en el tema, por ejemplo, de la arquitectura, que hay, yo creo que hay más legislación al respecto, bueno, el arquitecto municipal pues se tiene que ceñir a decir si esto es legal o no es legal, cumple con la normativa y o no la cumple. Ahí podríamos entrar bueno, ahí también, y fliparíamos. Hay muchos intereses, pero el poner una especie china o lo que han claro, puesto no la hay mañana una legislación... ¿eso es ilegal o no? Claro, no hay legislación de tantas zonas verdes, tantas tal, eso es lo que quiero decir, sí. Y se la cuelan, ¿eh? El técnico de la empresa que vela los intereses de su empresa ya no se la está colando al concejal, que por supuesto, sino al técnico municipal responsable, sí. Es una rueda complicada, hay que ponerle buena intención, pero... A ver, ¿algo más? Digo, porque no, sí, le iba a responder. Está lo tuyo de los senderos, es verdad. A ver, mirar, el tema de los senderos, la federación, ojalá no tuviese que intervenir la federación. A mí me chocaba, cuando entro en el mundo este federado, el marcar un sendero. A mí me chocaba, es decir, es que vamos a poner señales a los senderos. Pero es que el no hacerlo supone perderlo. El poner esa señal al sendero, si existiesen los senderos, la gente los recorrería. Si la gente supiese que están esos senderos ahí, se contase cuando se hace cualquier barrio, cualquier cosa, se contase con esas vías de desarrollo también, con esas infraestructuras, no con la carretera y con el carril bici, con ese sendero se contase con ello, es que están vertebrados. Es que todo el municipio de Toledo, si veis el mapa, está vertebrado por senderos. Yo no digo que vamos a ser coherentes, vamos a respetar todo, vamos a decir, hay que subsistir, hay que andar, hay que hacer zonas verdes, parques para los niños, hay que hacer de todo, hay que hacer McDonald's porque la gente quiere comprarse una hamburguesa, pero hay algunos que podíamos dejarlos y probarlos. Y no se trata de invertir en arreglar los senderos, en poner sombras, si es que va a salir solo, si es que la naturaleza va a actuar sola, vamos a dejar actuar a la naturaleza. Y si el camino está marcado, va a salir todo. Arreglarlo, pues hombre, pues sí, cuando viene una dana, el andar ya compacta, cuando viene una dana, oye, pues si hay que arreglarlo, se arregla, pero no vamos a ser, es que si vemos el alcorque lleno de plantas, de malas hierbas, las vamos a cortar. Si el camino está, déjale, porque se ha usado siempre. Y si salimos al campo, vamos a andar por él. Bueno, pues en el Tajo lo que necesita es más depuración, ¿vale? En Jarama no podemos, bueno, desde la plataforma también luchamos porque la depuración de Madrid y de otras zonas sea mejor, pero en la propia ciudad de Toledo tenemos una asignatura pendiente con la depuración del casco, que en muchos casos vierte directa al río, y eso hay que hacerlo con cuidado, porque puede ser que a lo mejor hacer unas canalizaciones inmensas para llevarlo a una depuradora que ya existe, luego esas instalaciones hay que mantenerlas, puede haber roturas, puede haber desastres mayores. Hay que pensarlo con cuidado y es un reto muy grande al que se enfrenta el ayuntamiento, entiendo, en primera persona. Ahí sé que desde la plataforma hemos hecho propuestas de que se puede estudiar a lo mejor para al pie de algunos de esos vertidos poner un filtro verde. Hay algunas zonas que quizá podría hacerse para intentar pues, que el agua llegue al río en el mejor estado posible.
Entonces, en este sentido, me consta que el Ayuntamiento al menos se ha reunido con nosotros y conoce, bueno, pues nuestras propuestas, que habría que verlas con técnicos más especializados y tal. O sea, hay fórmulas, pero hay que hacer algo. No podemos ser una ciudad patrimonio que está vertiendo su casco urbano al río directamente. Hay que buscar soluciones y bueno, voluntad de ello parece que hay, pero hay que hacerlo con conocimiento, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, el río necesita eso, más depuración, más caudal, que también trabajamos en ello, en que el trasvase cada vez va a ser menor, tiene que ser menor porque en un escenario de cambio climático es imposible, es insostenible. Las precipitaciones en cabecera cada año cada vez son menores y entonces se va a caer por su propio peso. ¿Vale? Entonces, bueno, eso creemos, esperamos que antes se caiga legalmente, pero bueno. ¿Y qué más? Y luego la conectividad fluvial, ¿vale? Eso es un tema que hemos pedido también que haya un debate ciudadano en relación a los azudes. El azude de Santa Ana, ya sabéis que está roto, que es cierto que son históricos, algunos de ellos, pero tenemos una ciudad que hay una cantidad de azudes en la Ur del Tajo, en Toledo, increíble, que algunos eran históricos o quizá, bueno, hay que abrir un debate social, que es lo que hemos propuesto y participativo para abordar esto. A lo mejor algunos de esos azudes que son históricos, a lo mejor se pueden hacer métodos para permearlos, puede permitir que pasen los peces, o el de Santa Ana que ya está roto, pues a lo mejor, bueno, hay cosas, habría que sentarse a verlo y hemos pedido a la Confederación y a los ayuntamientos este tipo de procesos participativos en que cada experto pues, ponga su parte y creemos que de estos procesos salen cosas muy interesantes y soluciones consensuadas entre toda la población, para no dividir sino construir. Claro, porque no se puede dejar los azudes como están, como tal, porque si no se van a terminar rompiendo todo. ¿Qué decir? Hay que... Bueno, no sé, no sabemos, pero este que ya está roto, ¿qué hacemos con él? ¿No? No lo va a dejar ahí, claro. Bien. ¿Vale? ¿Y qué más? Y luego, pues hace falta en general más defensores del medio ambiente, que yo de verdad os animo a todos a participar en las plataformas ciudadanas, en las iniciativas, que en realidad es que si no existieran, si ahora mismo a lo mejor no hubiera una plataforma de Nueva Hotel de la Cava, es que proyectos se pueden llevar a cabo muy, no voy a decir fácilmente, pero tiene que haber esa, yo creo, implicación social en ciertos temas para dar ese punto de vista que a veces no está en la administración o que se pasa de puntillas sobre ello, digamos. Perfecto, qué bien. Pues en el contexto ese que hemos dicho al principio, yo creo que cada vez, aunque vamos más lento de lo que a mí me gustaría, porque la vida humana pues es limitada, pero estamos aquí hoy, ¿no? Y cada vez pues hay más personas que yo creo que se van poniendo. Es decir, que yo no soy pesimista a futuros pues incluso cercanos, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco pues todas estas ideas que vamos teniendo y que más o menos pues pueden tener, lo hemos dicho también, o sea, equipos multidisciplinares, ¿no? Donde hay pues arquitectos, donde hay urbanistas, donde hay especialistas que conocen las especies, especialistas en gestionarlas, y yo creo que falta esto, que estamos cada uno un poco en su sitio, diciendo nuestras cosas pues en sitios así, pues que al final se logre coordinar. Yo creo que es lo más complicado, ¿no? que meter ahí a varias personas de diferentes formaciones y que se lleguen a unos consensos racionales, que es un poco lo que preguntabas también. Qué bien. Yo lo que creo, y redundando en lo que hemos hablado ya antes, que las autoridades deberían tener en cuenta las actuaciones en sus actuaciones deberían tener en cuenta las asociaciones, especialistas y expertos en el tema, deberían tener en cuenta en sus actuaciones relacionadas con el medio ambiente, que son prácticamente todas, pero bueno, sobre todo las que tengan que ver con la zona del río y de la ribera del río. Eso sería muy importante que, como ha dicho la palabra Santiago, que fueran grupos multidisciplinares y externos a los intereses políticos y a los intereses económicos de alguna empresa o contrato. Eso por un lado. Y por otro,
bueno, hay un concepto que hay que decirlo en todos sitios y en todos lados, la moderación del consumo. O sea, el consumo excesivo, sabemos todos que es la causa de los vertidos, de más residuos, de la generación de más problemas relacionados con el medio ambiente. Entonces, en general, ya no solo en Toledo, sino en general, habría que educar a la gente en la moderación en el consumo. Sé que es difícil porque es una sociedad consumista que se basa precisamente en el consumo excesivo. Pero todo lo excesivo, como se ha dicho antes, es negativo. Entonces habría que educar en ese sentido. Y sobre todo, a nivel ciudadano, en la ciudad de Toledo, yo creo que la demanda más grande que hay, incluso sin que sea una demanda que todo el mundo levante el brazo y diga eso, pero cuando tú hablas con la gente y cuando la gente se mete en el tema y entiende un poco, conoce un poco el tema de la ecología, lo que falta es que se genere conciencia ecológica en la ciudad, que se conciencie además en dos aspectos, sobre todo. Uno, en que las personas formamos parte de los ecosistemas, no somos elementos externos a los ecosistemas, somos parte de ese ecosistema. Le alteramos, le modificamos, le ayudamos, nos ayuda, nos modifica, nos beneficia. Somos parte de ese ecosistema. Esa es la primera conciencia, la primera parte que habría que generar conciencia en la gente, que entendiera esa parte. No somos nosotros contra la naturaleza, somos parte unos de otros, o sea, somos lo mismo. Y la segunda parte sería potenciar también, esto ya un poco también a nivel administrativo, el valor del patrimonio natural. Poner el patrimonio natural a la misma altura que el patrimonio cultural histórico. Porque aquí en Toledo tenemos la consideración de ciudad patrimonio de la humanidad por aspectos histórico-culturales. Pero el tema natural está como un poco en segunda fila. Pues debería estar al mismo nivel y sobre todo vuelvo a lo mismo relacionado con el Tajo, porque el Tajo se incluye dentro de la zona de amortiguamiento, de protección de la UNESCO también, que la UNESCO también se encarga de proteger además del patrimonio cultural, el patrimonio natural, y toda la zona de Ribera del Río pertenece también a ese patrimonio cultural que a todo el mundo le gusta. De hecho hay una revista japonesa que ha considerado la panorámica de Toledo la panorámica nocturna más bonita. Esa incluye el río Tajo también, o sea, tenemos que entenderlo como que esté al mismo nivel, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, ¿vale? Dentro de la ciudad de Toledo. Yo, por mi parte, a ver, soy optimista con respecto al futuro. A ver, también deciros que ha habido conversaciones, bueno, la red de senderos de Toledo está creciendo. Ya os digo que si no oye el presidente decir esto de la asociación me da una colleja, como digo decir, pero ojalá se pudiese recorrer los senderos sin conocerlos, sin tener que señalizarlo. Pero bueno, soy optimista porque ya ha habido conversaciones, la red de senderos de la provincia de Toledo está funcionando muy bien, atrayendo turismo, estamos demostrando que si el sendero le conoces, vas por el sendero y no te sales, con lo cual no molesto no molesto, yo creo que molestamos al medio ambiente, a los animales los molestamos, a las plantas, pues somos una molestia muchas veces. Soy optimista, el Ayuntamiento de Toledo también hemos tenido contactos con el Ayuntamiento, igual y se va a trabajar, nos han prometido que van a trabajar y en ello. Y nada, hablaros también un poco, para acabar, deciros que el senderismo también, esto se está trabajando, pero no porque lo diga Óscar Lancha ni la Federación de Montaña, se está trabajando porque hay una demanda, se está trabajando porque hay una demanda. El senderismo en Europa se está imponiendo al vehículo y se está imponiendo en las ciudades. El senderismo urbano, los senderos de salud, todo esto se está imponiendo en las ciudades. La marcha nórdica, correcto. Todo esto se está imponiendo en las ciudades y al igual que el vehículo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, mira, el otro día me pasó una cosa muy curiosa, viendo unas fotos con unos amigos, estas fotos antiguas de Toledo, no veías coches en Toledo. Estamos hablando de fotos de los años 40 o 50, no veías coches, evidentemente, ¿quién tenía coche? Pero a mediados del siglo XX, años 50, ya empieza a haber todos los coches, ya hay fotos de coches. Pero ahora, últimamente, por las circunstancias, peatonalización de las ciudades, etcétera, cada vez el senderista se está imponiendo otra vez al vehículo. Vamos a trabajar en eso. Y nada, me quedo simplemente con una cosa que me gustó el otro día en la presentación, en el vídeo que pusisteis de
de Juan, de los 10 puntos del decálogo, de su decálogo para la ciudad de Toledo, me quedo con el primer punto. Jornada, el decálogo de Juan, vertebración de la ciudad. Pero vertebración con caminos. Tenía que haber que decir cosas, pero el primero. Sí. El primer punto. Muchas gracias, que no es fácil venir aquí un domingo, pero bueno, es positivo y yo creo que al final que hemos acabado con este tono de que luz al final del túnel es porque gracias a eventos como este que le daremos toda la difusión que podamos, intentando hacerlo con vídeos de 30 segundos porque hay mensajes así muy buenos, porque hoy en día para que se consuma comunicación hay que darlo muy masticado lo que hay y a eso también hay que ponerle un esfuerzo y aquí tenemos a nuestro técnico que si no te da las gracias todavía, Eduardo, hay que darle muchas gracias que no para. 5 minutitos largos así, estiramos un poquito las piernas y cerramos esta escuela de invierno con nuestro doctor arquitecto, que hay que agradecerle que haya estado desde ayer también tomando notas y que nos va a hacer un poco compendio de todo para poner soluciones. Gracias, venga.